Bueno, esta ya es la tercera parte del crop top. Yo sé que las personas que lo están tejiendo están encantadas porque está muy bonito. Vamos a terminar con este precioso borde, los cordones, que está muy fácil de hacer, y dejarlo ya listo para entregar. Igual se los empecé a subir de esta forma porque no puedo dejar los monederos y las mochilas sin subir. Entonces por eso, niñas, estoy alternando subir un tutorial del crop top y uno de monedero, porque igual necesito subir monederos, mochilas o otras cosas que me piden mis alumnas y mis clientas. Sin más, agradecerles a las personas que están tejiendo este paso a paso. También invitar a las personas que no se han suscrito a mi canal, que se suscriban, que me sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok, para que vean todas las cositas que subo ahí, fotos de mis cositas terminaditas, de todos los proyectos que tenemos y todas las cositas que vamos a hacer. En Instagram recuerde que también estamos tejiendo en vivo, entonces para que estén pendientes de que estamos tejiendo en Instagram. Sin más, agradecerles por su apoyo y nos vemos en un tutorial nuevo. Bueno, yo ya di la vuelta de puntos bajos. Mira, acá marqué el centro donde se unen las dos copas. Acá está la copa por detrás, acá está la copa por el frente. Recuerden, es muy importante que la misma cantidad de puntos bajos que queda acá sea la misma cantidad de puntos bajos que quedan acá. Eso deben de tenerlo claro, contar si es necesario para que no hagan más puntos a un lado que al otro. Y este pues es muy sencillo, como este es el centro, no tiene nada que ver. Pero estos de este lado y estos de este lado sí tienen que quedar la misma cantidad de puntos. Yo terminé acá y estoy dando una vuelta de puntos de cadenetas, que este es para la espalda. Vamos a trabajar en círculo, o sea, vamos a trabajar la pieza completa. Primero es más rápida y segundo por petición de la clienta. Entonces tengo aquí mis cadenetas. No tienen que contar estas cadenetas, estas no son tan importantes contarlas. Esta, lo único que deben de hacer con estas cadenetas es que estén derechas y se trabaja sobre medida. Mi clienta me dijo que la quiere ancha, me pidió un diseño donde sale con bolerito. Ya lo vieron ustedes al principio cuando les enseñé qué blusa íbamos a trabajar. Para que quede así, yo tengo que hacer la ancha. Yo la hice de 100 centímetros. Mire, acá está mi metro. Mire, 100 centímetros. Esto tomé yo como medida, como contorno. No es el contorno que mide mi clienta, es el contorno que yo tomé para que le quede anchita a mi clienta, o sea, para que quede como se las enseñé. ¿Listo? No quiere decir que esto mida mi clienta. Si su clienta se toma la medida y el contorno son, por ejemplo, 70 y la quiere así anchita, obvio no la podemos hacer de 70, tenemos que hacerla como hice yo en este caso, que es una talla M, y la hice de 100 centímetros para que realmente quede anchita como la quieren. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. Si estamos trabajando sobre medida y la quiere ajustada al cuerpo, sí tenemos que guiarnos por la medida del contorno de la cintura de la clienta. Pero si la queremos como yo se las enseñé, tiene que quedar de 100 centímetros. Eso es todo. Yo ya tengo acá mis 100 centímetros. Se me desbarató una cadenita. Voy a unirla. Es muy importante que tengan esto claro. Si se dieron cuenta, la corregí que quedara planita, que quedara perfectamente bien. La voy a unir acá a la primera, al primer punto bajo. Bueno, aquí ya lo uní y voy a dar una vuelta de puntos bajos. Simplemente agarro el punto, punto bajo, agarro el punto, punto bajo, y así voy a dar toda una vuelta para darle un poquito de diseño a la parte de abajo de la copa. Entonces eso vamos a hacer, vamos a dar toda una vuelta de puntos bajos, incluyendo esta cadeneta. Yo voy a dar toda la vuelta y ya se las enseño para que ustedes vean cómo les debe de quedar. Bueno, yo ya di la vuelta.
Mire, aquí se ven los puntos bajos que hice, y en la cadeneta también hice una vuelta de puntos bajos. Siempre debemos de trabajar en la parte del derecho. Esta es la parte del derecho de mis copas y estoy trabajando así para trabajar siempre en círculo. Ahora voy a cerrar la vuelta. Es muy importante, mire, aquí voy a cerrar la vuelta. Ahí ya queda cerrada la vuelta y hago 1, 2, 3 cadenetas. Bueno, unimos 3 cadenetas hacia arriba y vamos a hacer en este mismo punto vamos a hacer 3 puntos, 2 y 3. Sin cadenetas vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer nuevamente 3 puntos, 2, 3. Igual, sin hacer cadeneta nos saltamos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer 3 puntos. De esta forma vamos a dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente acá para empezar el motivo. 3 puntos altos en el mismo punto sin hacer cadeneta. Me salto 1, 2 y en el tercero vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos en uno y así avanzamos toda la vuelta. Ya les enseño cómo me queda para empezar el motivo. Bueno, ya terminé acá, mire, ya di toda la vuelta, así quedaron toda la vuelta. Recuerde que este lo hago así porque acá voy a pasar el cordón que va a llevar en la cintura para que lo recoja. Listo. Ya terminé, me quedan 2 puntos y las 3 cadenetas donde empecé. Simplemente paso a las 3 cadenetas donde empecé, me agarro de la primera que empecé con 3 cadenetas para que este sea mi primer punto alto. Hago punto deslizado y voy a subir 1, 2, 3 cadenetas. Con eso ya me queda cerradito, todo completito, todo quedó ya bien con esta vuelta. Recuerden que estoy trabajando por el derecho de mi top, de mi trabajo, lo tengo al derecho. Mire, ya con esto quedaron juntas, quedaron perfectas, quedaron muy bien. Y vamos a empezar ahora sí con el motivo como tal. Bueno, voy a empezar. 3 cadenetas, me salto un punto y en el que sigue hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas, me salto un punto y en el que sigue hago un punto bajo. Solo me estoy saltando un punto. Y voy a hacer 2 cadenetas, 1, 2. Ahora sí me voy a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. 3 puntos. En el tercero me salté 2, no me salté 3, me salté 2. 2 puntos y en el tercero voy a empezar a hacer puntos altos largos. Estoy trabajando con puntos altos largos porque necesito que me quede bien largo este punto para que sea más rápido para alcanzar más rápido lo largo de este top. Listo, entonces por eso estoy haciendo puntos altos largos. Igual me encantan, me parecen hermosísimos. Y voy a hacer 2 cadenetas, vuelvo y me salto 2 puntos, 1, 2 y en el tercero hago punto bajo. Vuelvo a hacer 3 cadenetas y me salto solo un punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas, me salto un punto y en el siguiente punto bajo. De esta forma hice la mitad de mi motivo y acá acá no va punto bajo. Si ve, ya me hice bolas.
Voy a adelantar un poco y les muestro cómo va el motivo, ¿listo? Entonces voy a adelantar para completar un motivo ya con todo lo que lleva para que ustedes me entiendan mejor, ¿listo? Entonces 1, 2, en el tercero hago, ya ustedes están viendo que de qué se tratan los puntos, que son puntos altos largos, cadenetas, puntos bajos, no es más. Aquí ya lo terminé, aquí, listo. Aquí ya lo terminé. Esto era lo que quería mostrarles completo. Yo acá empecé con 3 cadenetas porque es donde empiezo y donde voy a quedar con un abanico de 4 puntos, ¿listo? Eso es lo que no les expliqué. Entonces yo empecé con 3 cadenetas, me salté un punto, hice un punto bajo, 3 cadenetas, me salté un punto bajo. Acá hice solo 2 cadenetas, me salté 3, 1, 2 y en la tercera hice el abanico, ¿listo? Acá hice 2 cadenetas, me salté lo mismo, 1, 2, en la tercera hice punto bajo, hice 3 cadenetas, me salté solo un punto, hice el punto bajo, 2 cadenetas y acá hice nuevamente el abanico. Me salté 2 cadenetas en la tercera, empecé a hacer este abanico de 4 puntos. De esto se trata el motivo, de esto. Tenemos que tener muy claro, estas cadeneticas solamente me salto un punto. Acá ya cuando voy a empezar el abanico es donde paso 2 cadenetas y en el tercer punto hago el abanico. Acá cuando finalizo el abanico hago lo mismo, me salto 2 cadenetas y en la tercera hago el punto bajo para hacer esta cadenetica. Así va este diseño, listo. El diseño en sí es este es todo mi diseño. Si lo cuento desde el abanico, ocupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Si lo cuento desde el abanico nomás, de abanico a abanico tengo 9 puntos. 1, 3 que dejé, 2 que dejé acá, 3 donde hice el punto bajo, 4, 1 que dejé, 5, 6, 2 que dejé acá, 7, 8, 9 puntos. En total es múltiplo de 9. Esto era lo que yo quería explicarles, que creo que está un poco enredada. Acá vuelvo a hacer lo mismo, 2 cadenetas, dejo 1, 2 y en el tercer punto hago punto bajo. Acá sí voy a hacer 3 cadenetas, dejo solo un punto y en el siguiente punto bajo. Y acá vuelvo a hacer mi abanico, 2 cadenetas, dejo 1, 2 puntos y en el tercero hago el abanico, que es de 4 puntos altos largos. Eso era. Ahora sí, vamos a repetir esto la cantidad de veces que nos dé el espacio. Yo lo voy a terminar, les voy a enseñar si sí me alcanzaron los puntos, si me hicieron falta. Yo realmente trabajo sin contar puntos. Yo trabajo y como se me van dando las cosas, las voy acomodando. Normalmente siempre me salen. Es muy raro que me toque desbaratar, así que espero que esta no sea una de esas veces que no me den los puntos. Yo voy a adelantar y ya les muestro para la siguiente vuelta, ya que este motivo es de 1, 2, 3, 4 vueltas. No, de 3 vueltas es el diseño para que nos queden los abanicos que quiero hacer en este top. Bueno, ya terminé esta vuelta. Así nos quedó. Recuerde que estábamos haciendo abanico de 4 puntos, 2 cadenetas, punto bajo, dejando en la parte de abajo 2 puntos de separación, en el tercero punto bajo, 3 cadenetas, dejando un punto de separación, en el segundo punto un punto bajo, 2 cadenetas y nuevamente el abanico, y en la parte de abajo dejamos 2 puntos de separación y en el tercero hicimos el abanico. Acá ya terminé. Lo que yo les decía, no cuento los puntos, realmente no lo veo necesario. Acá me queda 1, 2 y en el tercero tengo las primeras cadenetas que hice. Recuerda que empezamos con 3 cadenetas. Sencillo, voy a hacer las 2 cadenetas terminando el abanico y me agarro de esta. Mire, punto deslizado, en el punto bajo hago un punto deslizado y paso a quedar aquí en el centro con un punto bajo. En el centro de las primeras 3 que hicimos un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo y sigue el abanico. Ahí en ese centro quedo y voy a trabajar desde ese centro.
voy a hacer una, dos cadenetas y voy a hacer punto alto largo sobre cada punto. Lo único que voy a hacer diferente es que voy a hacer una cadeneta de separación. Vuelvo y hago punto alto largo, cadena de separación. En el siguiente punto, punto alto largo, cadena de separación y punto alto largo. Así. Una, dos cadenetas en este centro, acá donde hice las 3 cadenetas que quedan sobre ahí. Esas 3 hago punto bajo, una, dos cadenetas y vuelvo a empezar en el abanico. Esta vuelta es muy rápida, una cadeneta y hago punto alto largo sobre los puntos altos y largos que tengo. Entonces esta vuelta es muy rápida, así me queda. Simplemente hice punto bajo, dos cadenetas, punto alto largo, un punto alto largo sobre cada punto alto largo que ya tengo. Recuerda que estos abanicos los hicimos de 4, acá vuelvo a hacer los 4 separados por una cadeneta. Eso es todo. Acá hice 2 cadenetas, un punto bajo agarrada de las 3 cadenetas que había hecho bajas, de estas que quedan acá, de ahí, y así voy a avanzar. Mire, así me tiene que quedar muy bonito. Voy a dar toda la vuelta y ya se las enseño. Bueno, ya terminé la segunda vuelta del motivo. Yo les digo que la segunda porque esta es la primera, pero no hace parte del motivo. En el momento que vamos a repetir el motivo, vamos a repetir solo estas 2. Por eso les digo que es la segunda vuelta de mi motivo. Esta, la primera, no la vamos a repetir en el momento de repetirlo. ¿Listo? Entonces tengo ya la segunda vuelta donde hice los mismos 4 puntos altos largos pero separados por una cadeneta. Yo acá terminé igual un abanico de 4 puntos altos largos, hice 2 cadenetas y acá me voy a juntar. ¿Se acuerdan que acá hice unos puntos deslizados? Pues acá voy a hacer lo mismo. Miren, lo junté. Acá en el punto bajo que hice en la vuelta anterior voy a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro. 1, 2 y acá ya me meto, hago un punto bajo, hice 2 puntos deslizados, hice un punto bajo y ya quedé acá dentro de la cadeneta que hice para separar los puntos altos largos. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas, 4 cadenetas para subir, y acá voy a hacer unas hojitas de puntos altos largos, pero los voy a hacer con doble lazada. Miren, doble lazada, saco 1, saco 2, saco 3 y lo dejo sin terminar. Vuelvo a agarrar doble lazada y hago lo mismo. Saco 1, saco 2, saco 3 y ahora sí los cierro juntos. Ya tengo 3 puntos altos largos, los voy a cerrar juntos y hago 1, 2, 3, 4 y vuelvo a hacer los 3 puntos altos largos. Vuelvo a hacer lo mismo, doble lazada, hice acá 1, 2, 3, 4 cadenetas, doble lazada, paso al espacio que sigue, la cadeneta que hice para separar los puntos altos largos, y vuelvo a hacer lo mismo. Saco 1, acá saco 2, saco 3 lazadas, 3 sacadas, vuelvo a enhebrar doble la aguja y hago lo mismo sin terminar porque los voy a cerrar juntos. Hago lo mismo, miren. Ahora ya está así, tengo 4 hilos en mi aguja, cierro juntos, hago 1, 2, 3. Venga que esta cadeneta 2 me quedó muy floja. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Vuelvo a hacer en el espacio que me queda, que es este, vuelvo a hacer lo mismo. Un punto alto largo con solamente 3 sacadas y hago lo mismo. 3 sacadas para que me quede incompleto porque lo quiero cerrar junto. Pero acá
no voy a cerrar este abanico hojita de 3 puntos altos largos, no, voy a pasar al siguiente abanico. Mírelo, acá está, ya hice este, voy a pasar al siguiente sin terminar este, vuelvo a hacer doble lazada. Recuerde que este es el punto bajo, entonces yo me voy a agarrar es de acá. Mire, tengo que tener claro que es este y este, porque son 3 hojitas que voy a hacer. Esto no tiene nada que ver porque estas son las 2 cadenetas que hice para agarrarme del punto bajo acá. Mire, en ese voy a hacer los 3 puntos altos largos, agarrándome de la cadeneta que hice de separación entre punto y punto. Mire, así me tiene que quedar. En total tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos en mi aguja. Ahora sí, los cierro juntos, hago 4 cadenetas y sigo con los abanicos. Vuelvo a hacer, venga, porque por acá no lo hice alto largo, es 3 sacadas, vuelvo a hacer doble lazada, 3 sacadas, doble lazada. Este es el tercer punto alto largo. Este es el único montoncito que cierro solo, 1, 2, 3, 4, porque el que sigue lo voy a cerrar con el de al lado. Mire, aquí voy a hacer lo mismo, sin terminar. Recuerden que me voy al abanico que sigue. Mire, ahí está perfectamente, se ven los abanicos cuál es cuál, y voy a meterme acá en la primera cadeneta que hay, que separa los puntos altos largos, y ahí voy a hacer la hojita. Yo le digo hojita porque realmente quedan como unas hojitas. Doble lazada, y ahora sí terminé. 2, 4, 6 y 7 hilos en mi aguja, cierro juntos, 4 cadenetas, y así voy a continuar. Mire, todo me tiene que quedar así. Este quedó solito porque cuando yo haga el de acá lo voy a unir con este, listo, pero todos tienen que quedar así. Mire, hojitas, para mí son como hojitas. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo vamos a continuar.